Buenas tardes a todos y bienvenidos a Casa Árabe. Hoy acogemos la segunda conferencia del ciclo Grandes capitales del mundo islámico medieval, pasado y presente, que Casa Árabe coorganiza con la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo y con la colaboración del Grupo de Investigación Sísifo del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba. El objetivo del ciclo es abordar, de la mano de especialistas a nivel mundial en la materia, la historia de algunas de las ciudades más importantes de la historia del Islam y que en algún momento se erigieron como capitales de un importante reino o imperio. El ciclo se enmarca en las actividades que Casa Árabe organiza para la celebración del 1300 aniversario de Córdoba como capital de Al-Ándalus, del 716 al 2016, momento en que Córdoba se convirtió en la capital del Emirato de Al-Ándalus y en uno de los centros políticos, económicos y culturales más significativos de la historia de la humanidad. La conferencia de hoy está dedicada a Sevilla, configuración y transformación de su urbanismo islámico, y para ella contamos con la presencia de Miguel Ángel Tabales, profesor titular de Arqueología en la Universidad de Sevilla. El profesor Tabales ha realizado numerosas excavaciones urbanas en Sevilla y es uno de los principales especialistas en arqueología de la arquitectura. Desde hace varios años dirige los trabajos de investigación del Real Alcázar de Sevilla y la revista Arqueología de la Arquitectura, editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad del País Vasco. Los estudios históricos sobre la Sevilla islámica se han ido multiplicando en las últimas décadas, destacando sobremanera sobre el resto de los periodos que la han ido configurando como ciudad. Los avances en materia de estudio de fuentes documentales han ido completándose con centenares de excavaciones arqueológicas que en poco más de una década han revolucionado la imagen urbanística de la ciudad tardía y su progresiva islamización, con especial profundidad en el sector meridional a través de las excavaciones sistemáticas en el Alcázar. Antes de pasarle la palabra a Miguel Ángel Tabales, me gustaría agradecerle su presencia y participación, así como a todos ustedes. Espero que disfruten la conferencia y solamente recordarles que la conferencia de hoy continuará en el ciclo, la que se dedicará a la ciudad de Murcia, que tendrá lugar el próximo 23 de junio. Y sin más, le paso la palabra al profesor Tabales. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un honor estar esta tarde aquí con ustedes en este magnífico lugar y rodeado de gente tan valiente para llegar con esta canícula a escuchar una historieta sobre la ciudad de Sevilla. Es un honor sincero estar aquí y participar sobre todo en este ciclo que, créanme, es magnífico. Con la excepción de mi presencia, el resto de ponentes son de un nivel especial y se la recomiendo vivamente. Yo les voy a hablar de Sevilla y lo voy a hacer desde mi perspectiva, naturalmente. Se puede hablar de una ciudad histórica. ¿Me oyen bien? Ah, mejor. Sí. ¿Así mejor? Pues hablar de cualquiera de estas grandes capitales es algo delicado, porque depende de la disciplina desde la que se aborda. Y si se quiere abordar algo tan complejo como el urbanismo de una ciudad de esta naturaleza, como la de Sevilla u otra, desde una sola de ellas, pues el fracaso está asegurado. Es difícil sintetizar, para mí muchísimo, algo tan simple en el nombre como la evolución de la Sevilla islámica. Yo
intento ser lo más honesto posible y les voy a hablar de lo que sé y reconociendo que sé cada vez menos, que es sobre materialidad, sobre estructura urbana, sobre arqueología, que es mi disciplina. En este curso van ustedes a escuchar a historiadores del arte, a arquitectos, a medievalistas, que cada uno, en Córdoba, en Murcia, en otros lugares, imprimirán su sello y su manera de entender la evolución de una ciudad. En mi caso, yo he elegido 3 aspectos fundamentales que son sobre los que trabajo en la ciudad de Sevilla. Voy a hablar sobre la transformación de la imagen de la ciudad a través de las 1000 aproximadamente excavaciones arqueológicas que se han realizado en los últimos 15, 20 años en la ciudad de Sevilla y cómo se ha cambiado de paradigma basado exclusivamente en la historiografía como herramienta al apabullado ahora con una cantidad enorme de datos arqueológicos difíciles de digerir. Y me centraré también en la zona meridional, que es donde yo trabajo, en el Alcázar de Sevilla, no solo porque yo trabaje allí, sino porque el tipo de intervención arqueológica de carácter sistemático frente a las excavaciones de urgencia habituales ha permitido datar, fechar, comprender mejor estos mecanismos de transformación que son a los que yo me voy a dedicar esta tarde. Y por último, pues hablaré algo sobre las perspectivas de investigación que tiene la ciudad islámica a partir de ahora. Vamos a ver. Sevilla se conoce, como tantas otras ciudades, a través de las fuentes. Es una ciudad bien conocida, que tuvo sus momentos de auge, fundamentalmente durante el califato almohade, en el siglo XII, pero que vivió un periodo de éxito económico, sobre todo a partir del siglo XV y XVI, que hicieron que el sustrato arqueológico creciera y que los depósitos se fueran acumulando, haciendo que los rellenos de época islámica tardía estén 3-4 metros de profundidad en la mayoría de los lugares, pero si queremos iniciar el análisis de los procesos de islamización a partir del siglo VIII-IX, podemos bajar en algunos lugares a más de 8 o 9 metros de profundidad, lo cual es difícil, muy difícil en ciudades como Sevilla, que pues, tienen viviendas muy pequeñas y las cautelas arqueológicas afectan a apenas cortes que como mucho van a bajar 2 o 3 metros de profundidad. Así que sí, hay 1000 excavaciones arqueológicas realizadas en Sevilla, pero arqueológicamente se conoce relativamente poco la ciudad islámica antigua, la más cercana a nosotros, la Almohade y la Sevilla Mudéjar, cada vez más, está claro. Pero la historia de Sevilla no es un misterio, todo el mundo la conoce. Fundamentalmente a través de una serie de fuentes que hablan de operaciones constructivas. Hay muchísimas fuentes que hablan de otros aspectos, evidentemente. Pero en lo que se refiere a la transformación urbanística, a los cambios en la forma de la ciudad, no son tantas. Alcutilla habla del saqueo normando en el año 844, se habla de la construcción del Palacio del Príncipe en el año 889, Al-Bakri habla de la construcción de la Dar al-Imara, que hasta hace poco se identificaba con el Alcázar de Sevilla, se habla sobre la construcción de las murallas, en fin, sobre todo Ibn Sahib al-Salah a finales del siglo XII, una herramienta fundamental, describe a la perfección las obras que los califas almohades realizan para transformar una ciudad pequeña hasta ese momento en algo de cierta entidad. Sin embargo, el análisis de estas fuentes y la asunción de los axiomas de la historiografía basados en ellas condujeron, al contrario que en otras ciudades históricas importantes, a planteamientos hipotéticos que a la postre han resultado bastante erróneos. Y lo van a entender fácilmente. No es porque los investigadores hayan sido malos, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Es porque la ciudad es una ciudad que ha cambiado muchísimo, dada su posición en el margen del río Guadalquivir, en la margen izquierda. Otras ciudades han cambiado, naturalmente, pero menos.
las que están en la falda de una montaña, en la parte superior de una montaña, que han ido transformándose en base a una ampliación de los espacios, sin que los hitos fundamentales, murallas, viarios, cambien. Sevilla es distinta por completo, porque Sevilla pasa en 2000 años de ser un puerto marítimo a ser un puerto en la desembocadura de un río, para pasar finalmente a estar a 100 kilómetros de la desembocadura de un río. Y todo eso a golpes drásticos que suceden en ciertos momentos que ahora mismo estamos empezando a identificar. ¿Cuáles son nuestras herramientas ahora? Si queremos establecer un axioma nuevo que nos sirva como paradigma para poder empezar a discutir, a trabajar, a transformar incluso diferentes hipótesis. Pues lo que la herramienta arqueológica, en mi caso, me aporta. Evidentemente, el estudio de las fuentes documentales, los análisis gráficos, sobre todo los estudios planimétricos, que están dando muchísima información, sobre todo a nivel de datación cronológica. Algo tan tonto como esto no se había hecho hasta hace relativamente poco. No es lo mismo dibujar un muro a nivel formal que despiezarlo a nivel de fábrica. La cantidad de información es enorme. Ya lo estamos haciendo con esfuerzo, sobre todo en el área meridional de la ciudad. La incorporación de la estratigrafía, naturalmente, para poder definir los periodos, pasando del nivel de la hipótesis al de la evidencia. Los análisis cronotipológicos, es decir, identificar tipología con cronotipología, es decir, forma con fecha y distribución geográfica exactas, aplicando a la arqueología islámica en nuestra ciudad y desde hace muy poco dataciones absolutas, que eran habituales en otros momentos de la arqueología, en otros periodos, pero no tan habituales para el periodo medieval. Esto ha sido revolucionario. El análisis mediante carbono 14 por aceleración de partículas, no el tradicional, y el análisis de termoluminiscencia están empezando a proporcionar horquillas de datación de 40, 50, 60 años, lo cual facilita muchísimo el trabajo. La caracterización de materiales, distinguir las técnicas, los morteros, las fábricas, los tapiales, igualmente nos está empezando a aportar información que hace posible distinguir etapas cronológicas. La ayuda de herramientas como la termografía, los análisis meteorológicos, el georradar y, por supuesto, las excavaciones arqueológicas. Ya les digo, en el área del Alcázar una cincuentena aproximadamente en los últimos 20 años y unas 1000 aproximadamente en el resto de la ciudad. Gran parte de esas excavaciones permiten conocer cotas, conocer formas, conocer viarios, conocer áreas de ocupación, funciones, pero sobre todo, en el caso de Sevilla, han permitido conocer la transformación tan drástica que tuvo a nivel sedimentológico, a nivel geoarqueológico. A eso me refería antes, con la peculiaridad de esta ciudad, que ahora es completamente llana y que nunca lo fue, y sobre todo nunca lo fue en época islámica. Yo voy a hablar sobre todo transformación constructiva, topografía histórica y relaciones en la zona meridional de la ciudad, del Alcázar, con la Medina. Y para eso parto de la hipótesis tradicional de partida. Me van a permitir que utilice esta fotografía aérea del casco histórico de Sevilla con la parte superior orientada hacia el este y no hacia el norte, que sería lo canónico. Pero créanme que me siento más cómodo porque me cabe mejor para que lo que les voy a decir se comprenda. Después volveré a la posición canónica, sobre todo en los planos. Muy sencillo. Hasta hace apenas una década, esta imagen se correspondería, que es la imagen del centro histórico de Sevilla, con el formato aproximado de la ciudad islámica. No solo en época almohade, siglo XII, siglo XIII, sino en las épocas previas. Que la Sevilla islámica en época almohade se corresponde con la imagen circular que tenemos, que queda definida por el río y por las murallas, aún se conservan, pues es una evidencia, nadie lo discute. Pero ahí está la gran diferencia con respecto a las premisas históricas.
para épocas anteriores al periodo almohade nos movemos en un mundo mucho más simple, mucho más sencillo en forma, en dimensión y en parámetros urbanísticos que la definan. Si la ciudad almohade queda definida por el río, donde está hoy, evidentemente, y por la muralla que dan forma a este callejero, que casi se ha conservado íntegro hasta la actualidad, anteriormente al siglo XII tenemos una ciudad que, con las transformaciones que ahora les diré, se circunscribe a este espacio que ven ustedes en la pantalla. Apenas unas 60, 70 hectáreas situadas en un lugar lógico, puesto que el río, que se define por estas líneas azules que ven en el centro de la ciudad, se ubicó en ese punto prácticamente hacia ese momento, siglo XI, principio del siglo XII. La ciudad de Sevilla se crea, por tanto, en la horquilla que forma el Guadalquivir, situado en el centro, y el Tagarete, que es su afluente, hoy canalizado, situado en el extremo meridional. Controlando el puerto, se construirá el Alcázar a partir del siglo XI. Y la ciudad, actualmente plana, más o menos a la misma cota, se situaría en un promontorio que aún en el siglo XI los cronistas árabes consideraban una ciudad en alto y amurallada. Algo muy distinto, pero que se entiende, obviamente, a través de los enormes cambios de cota que ahora les mostraré. Claro, para el caso del área de poder sevillano, es decir, la zona meridional, el área del puerto, del Alcázar, de la Gran Mezquita, hay una hipótesis de partida que es la que establece Guerrero Lobillo en 1974. Esa hipótesis de partida se basa en que Sevilla, en esa época, siglo IX, siglo X y sobre todo en el siglo XI, es prácticamente igual que en el siglo XII y siglo XIII, y que el Alcázar actual, esto es una hipótesis suya, se correspondería básicamente con la gran ampliación que hacen los reyes taifas durante el siglo XI, en especial el rey Al-Mutamid. De modo que la mayor parte de los edificios actuales que se visitan en el Alcázar, incluido el gran palacio de Pedro I, el Palacio Mudéjar, no son otra cosa que la reforma de los palacios principales de los reyes de Taifa en esta zona de la ciudad. Claro, eso saltó por los aires en el primer día de la primera excavación que se hizo en el Alcázar en 1997, puesto que la estratigrafía nos llevaba a otro mundo, por desgracia para nosotros, porque esto fue muy controvertido, bastante distinta. Nuestra hipótesis, y esa es la premisa de la que partimos ahora para investigar y para equivocarnos seguramente, es distinta. El Alcázar se construye en el siglo XI, finales del siglo XI, en un promontorio a bastante altura, 10 metros sobre el nivel del río Guadalquivir, que queda aquí a la izquierda, y el río Tagarete. Todo este sector de la ciudad actualmente prácticamente tiene la misma cota. En ese momento, siglo XI, este promontorio y estas curvas, son curvas de nivel, permiten que el Alcázar se sitúe en alto sobre el puerto, protegiéndolo. Inmediatamente después, y hablo de inmediatamente después, los mismos constructores, es una obra que no tiene solución de continuidad, el Alcázar cambia de forma, se duplica en tamaño y pasa de tener una hectárea a tener dos, cada uno de ellos con un gran edificio principal. En el caso del recinto primero, tenemos el gran palacio que pensamos de Al-Mutamid, estamos investigándolo precisamente en estos meses, descubierto recientemente en el patio de banderas, la casa 7, 8, 9, 10 y incluso la 1 y la 2 del patio de banderas. Y en el recinto número 2 está el gran palacio del crucero, que después fue utilizado como palacio gótico. En el siglo XII, ya avanzado, no sabría decir si en época almorávide o en los primeros momentos del periodo almohade, el tamaño ya cambia radicalmente. Y de una hectárea que ha pasado a 2, ya pasamos a un tercer recinto con 5 hectáreas, encabezados por un gran palacio, el de la Contratación, que curiosamente tiene las mismas dimensiones al milímetro
en sus espacios fundamentales que el Palacio de la Casa 7 y 8 del Patio de Bandera que acabamos de descubrir. Esto es algo que nos trae de cabeza, pero que estamos empezando a investigar. El caso es que las dataciones carbónicas de los 3 recintos dan una cronología consecutiva, pero muy similar. Todo este proceso que les marco empieza en un momento indeterminado de la segunda mitad del siglo XI y acaba en un momento indeterminado de la primera mitad, quizás mediado del siglo XII. A partir de ese momento, pues, todo se urbaniza, como es natural. No hay espacios vacíos y los espacios que son ocupados por edificaciones como las que están viendo rodeando los palacios principales, que están reflejados en este mapa, son los que conocemos, los que se han excavado o los que se han documentado como islámicos. Poco después, en 1172, comenzaron las obras para convertir el Alcázar en un verdadero núcleo de poder de ya 17 hectáreas. Muchas de las ciudades andalusíes, capitales, caben precisamente en esas 17 hectáreas que va a ocupar el Alcázar. Pero en la misma ciudad, en consecuencia, ha pasado de tener 60, 70 hectáreas a tener en 20 años casi 300 hectáreas de dimensión. A la llegada de los cristianos, los cambios son mínimos, pero son cambios que suponen construir sobre los principales edificios, este es el Palacio Gótico, y cambiar la orientación de los espacios posteriores. Esto es muy importante y es uno de los principales hallazgos arqueológicos. Parecería una simpleza, pero créanme que no lo es. Que el rey Don Pedro en el siglo XIV construya su gran palacio apoyado en el Palacio Gótico, siguiendo su orientación, implica que destruye las orientaciones de los palacios almohades anteriores. Eso, para excavar, para resolver las cautelas arqueológicas en el entorno del Alcázar, en general en todo el área meridional de Sevilla, es muy útil, porque básicamente allí confluyen dos orientaciones o dos sistemas de orientaciones, las que ahora sabemos proceden del urbanismo islámico y las que ahora sabemos proceden del urbanismo bajo medieval castellano. Si ampliamos el zoom al resto de la ciudad, debemos llegar mucho más atrás. Debemos iniciar el recorrido por el periodo prehistórico para entender lo que va a suceder en el lugar que va a ocupar después lo que llamamos Isbilia, ¿no? A partir del siglo VIII. En este plano, sobre una fotografía aérea, ven la posición en negro de lo que sería el promontorio original ocupado durante el Hierro Antiguo y el Bronce final, que básicamente se correspondería con lo que va a ser la ciudad posterior hasta el periodo casi almohade. Pero claro, es una península rodeada por agua. En azul tienen el área portuaria a la que llegan los fenicios en el siglo IX para construir su puerto. De modo que en esos momentos, hace 3000 años, cuando la ciudad de Sevilla se funda, es puerto marítimo. Eso va a ir cambiando progresivamente y ya en época romana el río está configurado en el centro de lo que hoy es la ciudad de Sevilla. La posición de la ciudad republicana y romana es prácticamente la misma, en la horquilla que forman el Guadalquivir y el Tagarete. La desembocadura está justo aquí, apenas 1 o 2 kilómetros más abajo de lo que está marcando esta imagen. En época imperial, después de la instauración del impuesto de la nona y del auge enorme de la ciudad romana, la ciudad crece un poco, pero crece hacia donde puede, es decir, crece hacia el norte. Está encorsetada por el Guadalquivir y por el Tagarete y, por tanto, no hay posibilidad de trascender hacia la zona que hoy es el área portuaria y el área más monumental de la ciudad de Sevilla, hasta ese momento pues prácticamente intransitable, anegada. El río está dando coletazos constantemente hasta nuestros días, como todos los grandes ríos, evidentemente en su desembocadura. Recientemente se ha hecho una investigación mediante fotografía aérea que ha permitido observar que en el norte de Sevilla
no hablo ya del sur, en la desembocadura, sino al norte de Sevilla, en apenas 40 años el río ha llegado a cambiar hasta 1 kilómetro en su posición habitual. Imagínense lo que sería hace 2.000, 2.500 años, o en el mismo siglo XI o siglo XII, ante cualquier mínimo cambio de régimen hidráulico o cambio climático. Aquí pasa algo muy importante, porque la ciudad romana, voy para atrás, perdón. La ciudad romana, les digo, ha crecido. Según Procopio, es una de las 7 ciudades mayores del imperio en ese momento. Ha crecido mucho, pero va a quedar destruida a finales del siglo III por un evento de alta energía, o así lo llaman los sedimentólogos. Hemos descubierto en las excavaciones del patio de bandera, y retrocedo, cómo el agua inunda la ciudad romana en estas zonas bajas portuarias, destruyéndola sistemáticamente y, lo que es más grave, depositando arenas en 3 metros de altura que harán que esos desniveles que yo les he comentado que existían desde siempre empiecen a suavizarse drásticamente. De manera que cuando la ciudad recrece, renace, se hace un poco más fuerte a partir del siglo IV y sobre todo ya en el siglo VI, esa ciudad cristiana, esa ciudad tardoantigua, visigoda, tiene otra topografía. Los parámetros formales los mismos. El río está en la misma posición, en el centro de la actual Sevilla, el Tagarete sigue en su misma posición, la ciudad no es mucho más grande que en épocas anteriores, pero el urbanismo cambia en base a la función religiosa, como es natural, en torno a 3 áreas fundamentales, un área episcopal principal en el centro y un área martirial en el norte, y la nuestra del sur, el área del Alcázar de Sevilla, sobre una cota ya muy diferente, unos 2 metros aproximadamente en el área meridional de Sevilla, bajo el nivel actual. Es decir, los niveles van corrigiéndose en esta zona sur, la topografía va allanándose y eso incluso es determinante, con independencia de los cambios climáticos, para que el río ya empiece a trasladarse progresivamente hacia su posición actual. Y con ello, pues se ganan unos terrenos que ya en el siglo XII permiten la construcción de una muralla de 7 kilómetros y el establecimiento de un área intramuros de aproximadamente, les decía antes 300, creo que son unas 277 hectáreas para ser más exacto. El río se posiciona entre el siglo XI y el siglo XII en su cauce actual, pero intentará volver para destruir la ciudad innumerables ocasiones. La misma muralla construida en este punto quedará destruida a finales del siglo XII y reconstruida 1 y 2 veces. Y hasta 1961 la ciudad se vio inundada, especialmente por la zona de la Alameda y por la zona de la Mancebía, que son los vestigios más evidentes del paleocauce, del cauce primitivo. Y ya en 1961 se hizo una corta, la corta de Chapina, y el problema quedó definitivamente solucionado. Pero, para que nos entendamos, hasta 1961 el río ha querido recuperar su posición original, luchando contra ese avance urbanístico que los almohades imponen y que hace que fundamentalmente la ciudad se duplique hacia la posición actual del río, es decir, hacia el oeste. Obviamente el Alcázar en la zona meridional crece en consecuencia con el resto de la ciudad. Hoy esta es la ciudad de Sevilla, la ciudad almohade, con poquísimos cambios, evidentemente los hay, pero no en lo fundamental. Los límites del casco histórico son los mismos, las murallas están en el mismo lugar, las calles prácticamente son las mismas y pasear por Sevilla abstrayéndose de las fachadas nuevas es prácticamente pasear por la Sevilla almohade. Esas excavaciones arqueológicas de urgencia a las que me he referido antes demuestran que las propiedades son prácticamente las mismas. Las fachadas, las medianeras, la organización formal de las casas principales coinciden básicamente con las casas musulmanes del último periodo, es decir, del siglo XII y del siglo XIII. Nada que ver con la ciudad previa a la ciudad almohade,
no digamos ya de la época emiral o califal, en que no hay conexión directa ninguna entre el urbanismo al que me refiero y el originario. Vamos a hablar un poco de ello. En el siglo XI, la ciudad coincide aproximadamente con la mancha que tienen ustedes en la imagen. No conocemos sus murallas. Hay textos que nos hablan de hasta 5 recintos de amurallamiento desde la época romana, del que el último es el que se conserva. No hay indicio de ninguno de esos 4 anteriores. Incluso se discute sobre la fecha del último. Muchos están convencidos de que la muralla actual es almohade, otros que parcialmente almorávide y algunos incluso en la base, no en la muralla que vemos, pero sí en su posición actual, se la llevan hasta el siglo XI. Hay discusiones para todos los gustos, evidentemente. Pero no hay rastros de las murallas del siglo IX, del siglo VIII, del siglo X, ni del siglo XI. Sí de la ocupación urbanística, evidentemente. Conocemos que en esta mancha, que coincide básicamente con la ciudad romana y con la ciudad prehistórica, se concentra el urbanismo de los siglos VIII, IX, X y XI. Sabemos dónde están los cementerios coinciden con las salidas principales de la ciudad, que después se van a convertir en las calles principales almohades, evidentemente, y conocemos que en el área meridional no existe todavía alcázar alguno, sin embargo sí que existe una edificación religiosa heredera de esa área martirial del que le hablaba antes, construido en el siglo IV y que perdura pues, hasta bien avanzado el siglo XI. Hemos encontrado tumbas precisamente de principios del siglo XI cristianas en este lugar, debajo del alcázar. Bien, ¿qué conocemos de esa ciudad antigua? Ya les digo, 1000 excavaciones y apenas hay información. Últimamente, gracias a las excavaciones de Manuel Vera, sabemos cómo era la mezquita de Adabás, construida en el año 829. Sabemos que el alcázar emiral, califal, probablemente la Dar al-Imara de la que hablaban las fuentes, se situaba inmediatamente al sur. No hay vestigio alguno de ello, evidentemente. Se conserva la torre y poco más, algunos cementerios, y cada vez que logramos llegar a estos niveles vemos lo mismo, es decir, expolio de la ciudad romana, utilización de sus elementos constructivos, sus aras, sus cipos, sus columnas, aprovechamiento, sobre todo a nivel hidráulico, de los espacios más útiles y una progresiva adecuación de los restos paleocristianos y visigodos a las nuevas necesidades musulmanas. Pero los cambios son mínimos. Hasta el siglo XI no se notarán estos cambios radicalmente. En el Alcázar, las excavaciones del patio de banderas, que hemos terminado hace muy poco, han permitido abrir 1000 metros cuadrados de esta zona neurálgica en la que hemos podido conocer un poco mejor la transformación de la ciudad en su área principal, no solo a nivel topográfico, sino también a nivel de urbanismo, a nivel de forma de callejero, a nivel de vivienda, de dimensiones de la vivienda y de cambios en el urbanismo. En época protohistórica estamos, como les digo, en el borde del Golfo Tartésico. Estamos hablando de un área portuaria de la que hemos extraído informaciones valiosas, fondos de cabañas, es decir, la ciudad está ocupada al menos a nivel urbano en este momento, siglo IX después de Cristo. Hay restos arqueológicos desde el Calcolítico, incluso hay piezas neolíticas del V milenio excavadas y localizadas dentro de esta posición. Pero urbanismo como tal empezamos a detectarlo en este momento. Justo en la época romana es cuando empezamos a ver edificaciones, en este caso a 6-7 metros de profundidad, que coinciden aproximadamente con la forma que va a tener básicamente el callejero a partir de ese momento y que al menos en los primeros momentos respetarán los musulmanes. Tenemos unas edificaciones portuarias romanas que después se transforman y monumentalizan en época de Julio César. Debajo del alcázar hay un enorme hórreo, probablemente un templo dedicado
a Isis. Es un urbanismo en época romana que intenta corregir el desnivel del terreno mediante un sistema de terrazas y sótanos bastante sofisticados, pero que quedarán destruidos por el tsunami, no quiero llamar el tsunami, por este evento de alta energía, puede ser una tormenta también, pero que en cualquier caso arrastra el agua marina y oculta todas esas edificaciones. Si destruye algo que está a 7 metros de altura, como los hórreos construidos por César, a los que me refiero, imagínense el puerto principal de Hispalis, que era el pulmón de toda la Bética en aquel momento, que estaba a nivel del mar, directamente a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. Es decir, la destrucción tuvo que ser enorme. Cuando el terreno se corrige, en época paleocristiana se construye un monasterio. Ese monasterio dura hasta el siglo XI y en el siglo XI es sustituido por un arrabal, un barrio musulmán del que hemos rescatado una calle principal, varios adarves, todo el sistema de alcantarillado, 7 viviendas, en fin, un pequeño corte pero valioso para entender el proceso de transformación de la ciudad y sobre todo de expansión, al menos en este punto. Es curioso, porque lo que más me interesa precisamente es demostrar a través de esta excavación que hemos realizado en el Patio de Banderas cómo la imagen de la ciudad ha podido cambiar tanto en esta zona tan neurálgica. A esto me refería antes, pocas ciudades cambian de esa manera. En el caso de Sevilla, el cambio es tan radical y de la noche a la mañana que algo que supone hasta 10 metros de desnivel en apenas 200 metros, en lo que hoy es zona central de Sevilla, en apenas un año pasa a corregirse y ya el desnivel es mínimo, gracias a esa inundación que acabamos de descubrir. En esta secuencia lo pueden ver perfectamente. Este es el hórreo monumental de César con su sótano. El sótano se tiene que apuntalar, se inunda, se destruye, se recrece el terreno, se recuperan los materiales y finalmente en el siglo IV directamente se construye un monasterio sobre el solar, pero un monasterio que ya tiene la misma cota. Si en época romana había hasta 10 metros de nivel, ahora ya estamos hablando de la misma cota para todo este sector de la ciudad. De manera que cuando ese monasterio en pleno siglo XI deja de funcionar y es sustituido por el urbanismo expansionista de este periodo tan rico para Sevilla, pues las edificaciones simplemente cambian de cota, pero no cambian de topografía. Y, por supuesto, las funciones, evidentemente, cambian. Todo el sector meridional está ocupado por viviendas de este calibre que hemos podido rescatar, muy pequeñas, que serán muy poco después sustituidas por las grandes transformaciones realizadas por los califas almohades. La vida de estos barrios de autoconstrucción muy irregulares, de viviendas muy diminutas, es apenas de unas décadas. Son interesantes para nosotros porque nos han permitido observar algo que no están observando. Ahora, me refería al tema de las instalaciones urbanas, a la hidráulica, al alcantarillado, al saneamiento en general. Dado que la ciudad de época antigua es completamente distinta a la islámica y dentro de ella la previa al siglo XII es muy diferente a la posterior y esta a su vez muy diferente a la de época castellana bajo medieval, pues hemos podido establecer no solo cambios en la forma de la ciudad, sino a nivel micro, cambios en la forma y en la métrica de las viviendas y de los sistemas de saneamiento. Y es interesantísimo porque observamos cómo las viviendas de época islámica antiguas, anteriores al siglo XI, vierten, como es normal en la Alta Edad Media, hacia pozos ciegos. Esos pozos ciegos se van convirtiendo en redes de alcantarillado muy sencillos que posteriormente se complican. Esta complicación ya está presente a finales del siglo XI.
En época almohade es una época gloriosa a ese nivel. Las redes de colectores y de saneamiento son increíbles. Pero curiosamente, en el mismo Alcázar hemos podido excavar después las viviendas cristianas posteriores inmediatamente a la conquista y de un siglo después, siglo XIII y del siglo XIV. Se produce una inversión, precisamente. O sea, observamos cómo de esos sistemas de alcantarillado progresivamente más sofisticados en la ciudad islámica, que tienen su auge ya a finales del siglo XII, pasamos de nuevo a los pozos ciegos y a la desarticulación de estos sistemas de saneamiento y de incluso abastecimiento de agua. Es como una vuelta a la prehistoria consecuente a la conquista castellana. No podía ser de otra manera, dado el diferente en lo material, el nivel cultural que había entre ambas sociedades. En el Alcázar de Sevilla se observan cómo las viviendas musulmanas, a la llegada de los castellanos, se van deteriorando progresivamente, atomizando, afeando, al menos hasta el siglo XIV final, en que se produce una renovación del caserío. Pero la primera llegada de los castellanos fue notable y supuso una pérdida de usos y de funciones urbanísticas de primer orden. Conocemos las viviendas de este periodo mejor que los grandes monumentos. La mezquita y Nadabás, por supuesto, pero las casas también, y casi todas en el resto de la ciudad, sobre todo en el área del Alcázar, le estoy hablando de una treintena de casas, tienen el mismo formato, muy pequeñas, con las mismas evidencias materiales, las mismas cimentaciones, muy débiles, una fábrica de acarreo, fábricas mixtas, siempre proporciones romanas en lo que a métrica de elementos se refiere, la proporción 2:3, suelos muy pobres, a la almagra, ornamentaciones muy gruesas, un urbanismo muy irregular, en fin, una arquitectura pobre, pero bastante honesta. Es decir, incluso las casas más pequeñas tienen sus jardines deprimidos, con patios, con piletas. A veces el jardín no tiene ni un metro cuadrado, pero tiene su pequeño rebosadero y su mini pileta. Hay albercas, en fin, andenes perimetrales. Esto básicamente es como una evolución de la ciudad tardoantigua, pero todo es muy diminuto. Hemos podido medir que la casa estándar, le hablo de muchas, pero la casa estándar de este momento anterior a la llegada de los almohades es de unos aproximadamente 100 metros cuadrados. Las hay mayores, evidentemente, no digamos ya los palacios, no mucho mayores, pero desde luego incluso ellos bastante menores que los palacios ya de época almohade. Esta es la dimensión y la forma más desarrollada a nivel numérico hasta donde hemos podido llegar a día de hoy de una vivienda de esta ciudad del siglo XI. Y poco más le puedo decir. Fíjense, siglo VIII, IX, X, XI, en una de las grandes ciudades de Al-Ándalus, a mucha distancia de Córdoba, naturalmente, a todos los niveles. Pero casi todos los edificios y niveles que se corresponden con esos momentos están muy por debajo de los límites de las cautelas arqueológicas actuales. Cada sitio es distinto, pero 8, 9, 7, 6, 5, 4, la cautela media, para hacer un garaje es 3 metros y medio de profundidad. Esos son los niveles bajo medievales, como mucho, y en muchas zonas de la ciudad pues ni siquiera son niveles modernos. Pero bueno, algo vamos conociendo, sobre todo gracias a las excavaciones del Alcázar, en este caso por haber podido, y del área norte de la ciudad, de la Encarnación, evidentemente, por haber podido excavar algo en extensión. Bueno, esa ciudad se satura, está claro. Y Nandún habla de ello a principios del siglo XII, en su tratado de Hizba, nos comenta que la ciudad está completamente desbordada. Lo demuestra la arqueología, pero es la misma ciudad con el mismo río en el centro de lo que hoy es Sevilla. O sea, los parámetros urbanísticos no han cambiado. Topográficamente han cambiado un poco, pero no mucho todavía. Allí donde hallamos restos arqueológicos superpuestos, evidentemente, a la ciudad del siglo IX o del siglo X, pues encontramos restos de este periodo, pero
allí donde encontramos las necrópolis, seguimos encontrando necrópolis, y donde hay espacio abierto, hay espacio abierto. Es decir, la ciudad a finales del siglo XI va a cambiar un poco, pero es porque se construye el Alcázar y es porque el río está tan agobiado ya que las tumbas llegan prácticamente hasta él. Esto lo sabemos por las excavaciones del metro y del metrocentro en la Avenida de la Constitución. Alrededor de esta mancha no hay nada, hay cosas esporádicas, pero no nada que obligue a pensar que esa enorme ciudad de la que habla Ibn Khaldun, saturada, está desbordándose hasta el punto de lo que vamos a ver inmediatamente después. Inmediatamente después puede ser una década, perfectamente, aún no lo puedo precisar, pero estamos hablando de que en la transición del siglo XI al siglo XII, a través de las calles principales, de las vías de salida hacia Córdoba, hacia Mérida, se ha ido desarrollando un urbanismo radial, un urbanismo que se concentra en torno a las vías principales y que genera formatos trapezoidales que pues, irán generando parcelarios mucho más abiertos que en la zona central y que no se colmatarán con viviendas pues, prácticamente hasta el siglo XX en algunos lugares. Pero sí está claro que la ciudad explota en ese momento. Si la ciudad de principios del siglo XI puede llegar a los 5.000 habitantes, muchos son, pero esta ciudad sobrepasa los 10.000 seguro, por lo menos por lo que podemos creer. No sabemos tampoco mucho. Sí, lo que les digo que no es poco, pero de esta ciudad no conocemos las murallas, solamente las del Alcázar, que ya tiene 2 hectáreas, y las de este frente, que es el frente que se va a conservar desde ese momento. El tagarete siempre impedirá que la ciudad crezca por esta parte. En ese momento es cuando se construye el Alcázar, mediados finales del siglo XI. Y yo les voy a mostrar el proceso de transformación que supone este espacio ocupado por el arrabal islámico que les he comentado antes para la construcción del Alcázar. Nuestros últimos estudios van en esa dirección y como van en esa dirección, pues yo se los cuento. Están recién sacados del horno y quiero transmitirlo porque es muy paradigmático. Debajo de la actual catedral, del Alcázar, de la Universidad, del Archivo de Indias, existe un gran barrio. Ese barrio se destruye parcialmente para la construcción del primitivo Alcázar. Las excavaciones del Alcázar demuestran que se abren fosas de expolio, algunas de hasta 25 metros, que en algunas ocasiones llegan solamente hasta los niveles visigodos para extraer todo el material, pero en otras ocasiones llegan hasta los niveles romanos para extraer esos materiales. Eso significa que las zanjas de expolio que se utilizan para extraer material y poder construir el Alcázar llegan hasta 6 metros de profundidad, en algún que otro caso. El patio de banderas, en el corazón del Alcázar, está lleno de estos vestigios, de ese expolio. La forma en la que se posibilita la introducción de los muros perimetrales de este primer Alcázar ha podido ser analizada y es interesantísimo porque son zanjas muy espesas una vez que el terreno está allanado en la que se incorporan las torres, pero como hay ciertos desniveles hacia el río, el muro que da hacia el río es un muro que tiene una cimentación especial. Hay un cambio de escarpa y hay un cambio de cota de base de la cimentación que delata un esfuerzo muy inteligente de adecuación a esa topografía y a ese sustrato débil en ese sector. Hay un salto de un codo aproximadamente, unos 52 centímetros, bien ajustado, adecuándose a ese desnivel hacia el río. El río, en ese momento, en las inmediaciones, a 40 metros como mucho. Hoy día está a 700, en ese momento a 40 metros. La cimentación es distinta, es un vertido de losa de tierra mejorada con cal a distinto nivel, con resistencias a compresión enormes, de unos 180 kilos por centímetro, es decir, casi un hormigón romano. La construcción inteligentísima, los materiales reutilizados de las murallas romanas. Calculamos que las murallas romanas son expoliadas aproximadamente en una tercera parte para poder construir, de toda la ciudad, para poder construir
las dos hojas que definen el emplestón interior de este recinto primitivo en el siglo XI. La fábrica, hasta este momento, se pensaba que podía ser emiral, pero las dataciones son evidentes. Es decir, tenemos más de 30 dataciones de carbono 14 y de termoluminiscencia. Todas se van a lo mismo, finales del siglo XI, sin lugar a duda para esta operación constructiva. Lo digo porque para el sevillano medio que se interesa por este tipo de temas, o para los especialistas en el mundo islámico, evidentemente, o en la arqueología medieval, todavía consta gran parte de la bibliografía que el Alcázar es del siglo IX o del siglo X. Ya les digo que no, se lo he intentado explicar con el fundamento topográfico también. Desde el punto de vista de las dataciones absolutas no hay duda, ni de las excavaciones arqueológicas. Cuando se construye este primer Alcázar se hace de una manera también novedosa, porque las torres son huecas. Son las primeras torres huecas que se definen en la arquitectura medieval española, retrasando casi en un siglo en construcción en piedra este efecto. Llevamos 20 años excavando en el Alcázar, pero es que hasta el año pasado no hemos podido saber que estas torres, las torres que se conservan en la actualidad, estaban huecas. Estaban ocultas y me voy a ir más adelante. Estaban ocultas ni más ni menos que definiendo espacios de 12 metros de altura, con abovedamiento por aproximación de hilada de sillar. Esto es interesante y, desde luego, no conocido. No hablamos de cámaras realmente, son espacios de 1 metro cuadrado con un buzón para elevar, entiendo que material bélico, y que son inmediatamente tapadas estas aperturas, esos buzones, para la construcción de las cámaras superiores, que siempre pensamos de época muy posterior, pues que son de fábricas distintas a las de la parte inferior. La parte inferior es de piedra, la parte superior de fábrica mixta, pues es muy fácil. Una más antigua que la otra. Hemos descubierto que no, es parte del proceso de obra. El desmonte de las murallas romanas implica la reutilización de los bloques de piedra para las partes inferiores hasta el adarve y la génesis de esta organización de torres, e inmediatamente después se construyen las cámaras superiores con otros materiales y empieza a colmatarse el espacio interior. Puede haber una diferencia de pocos años o de pocas décadas en esta operación. Lo más interesante quizás de ese primer recinto es el palacio que hemos descubierto, bueno, ya conocíamos de su existencia, evidentemente, pero que hemos podido definir a través de las excavaciones y de los estudios murarios en este último año pasado. Se trata del palacio más antiguo del Alcázar. Hoy día hay 9 viviendas aquí y no pertenecen al Alcázar. Son las casas 1 a la 10 del patio de banderas. De manera que lo que están viendo es el resultado de ir analizando el interior de esas casas hasta ir definiendo este palacio de una gran nave oblonga con 2 alcobas laterales, una galería que curiosamente tiene 5 tramos. En esto es idéntico al formato del patio de la Contratación, del gran palacio de la Contratación, pero cada una de las calles está dividida por tríforas en vez de por bíforas, que es el formato del Palacio del Yeso. Es decir, es como un híbrido entre el Palacio del Yeso y el Palacio de la Contratación, con el añadido de que la métrica de cada uno de los pilares, columnas, naves, galerías, es al milímetro la métrica de la del Palacio de la Contratación. Algo sorprendente que tenemos que analizar a fondo. Sobre un jardín deprimido con una pileta central. Ahí nada nuevo. Y lo interesante también es que las 2 viviendas traseras, estas son imágenes de esa edificación, las 2 viviendas traseras forman parte del mismo edificio y se conservan prácticamente íntegras en la actualidad. Las viviendas 1 y 2,
que son esta y esta, este es el Gran Palacio, que se conservan tal cual, prácticamente en el mismo formato de base islámica, están perfectamente conectadas en los muros de manera monofásica con la nave principal a través de sus estancias laterales, es decir, se construyen a la vez. Por suerte vamos a trabajar durante la segunda mitad de este año en estas dos viviendas, una de las cuales conserva sus piletas y su jardín islámico todavía en la actualidad. Pero es que tocar aquí, tocar en cualquiera de estas casas, la 7-8, la 1, la 2, supone descubrir pues, cosas insospechadas. Esta bífora que daba paso a la alcoba de la habitación principal ya se conocía desde hace muchísimo tiempo y está más que publicada, fundamentalmente por Antonio Almagro últimamente. Esta cúpula pertenece a ese espacio. Pero esto lo hemos descubierto el año pasado, que es la bífora opuesta a la anterior, conservando sus pinturas originales, que se acaban de restaurar precisamente. En definitiva, sorprendentemente, el Alcázar en esta área, que es la primitiva, está por descubrir todavía. Y, pese a lo que pensábamos, hay mucho conservado que está detrás de los encalados que podemos ir recuperando a partir de estos meses que vienen. Estamos muy ilusionados con esta operación. Pero, increíblemente, esto no pertenece al Alcázar de Sevilla. El recinto primitivo del Alcázar pertenece a Patrimonio del Estado, que tiene donadas cada una de estas casas a particulares o a organismos públicos que dificultan muchísimo el trabajo y la investigación. Bueno, vamos a ver cómo cambia el Alcázar y la ciudad. Hacia el norte, a partir del siglo XII y ya en 1172, cuando el río cambia a su posición actual. El Alcázar pasa de 1 hectárea a 2, de 2 a 5 y de 5 a 17. 17 hectáreas divididas en 11 recintos, bueno, en 12. El mes pasado descubrimos uno nuevo, partiendo una muralla entera, partiendo este jardín, el jardín de la alcoba. Conocemos las funciones de la mayor parte de esos espacios, pero todavía nos queda por investigar mucho a este respecto. Sabemos cuáles son las áreas industriales, las áreas de los alfareros, las zonas de las posibles atarazanas y embarcaderos, el área palatina, el área religiosa, evidentemente, pero hay grandes vacíos que debemos conocer en un futuro, si podemos. Aquí ya no le hablo de carencias. De esta ciudad del siglo XII en adelante tenemos mucha información. Casi todas las excavaciones al menos suelen llegar a estos niveles. Lo justo para poder afirmar que, lo que les decía antes, las viviendas actuales son prácticamente, y las manzanas, las de ese periodo, incluso en zonas, como la zona que ven ustedes en la parte occidental, que es esta de aquí, el área de San Vicente, que por su ortogonalidad pensamos que era de reciente construcción, sobre todo desde época castellana, siglo XV en adelante. Las excavaciones demuestran que ese formato es islámico almohade, evidentemente. E incluso en esa zona tan aparentemente nueva, la forma de la ciudad islámica queda patente. Conocemos, evidentemente, su cerca, 3 kilómetros enteros de muralla almohade, allí donde se ha podido datar almohade, probablemente almorávide en otros sectores, no lo sabemos, pero por lo menos se conserva el parcelario, se conserva el viario. Esta imagen no desmerecería de cualquier ciudad musulmana si no fuera por las alturas, probablemente, que son consecuencia de la evolución a partir de época moderna, ¿no? de esas viviendas islámicas. Pero insisto, allí donde se puede excavar una vivienda entera, resulta que las medianeras actuales son las medianeras almohades. Donde están los patios, estaban los patios, las fachadas son las fachadas, y esto que es una gran exageración, pero tiene que tenerse en consideración. Básicamente, digamos que es mucho más cercano de lo que pensábamos el formato de la ciudad actual respecto al almohade. No así al de épocas anteriores, evidentemente.
También conocemos palacios importantes como el de la Bujaira, se conocen los sistemas de abastecimiento. Es decir, sobre la ciudad de Almohades, supongo que muchos de ustedes conocerán simplemente visitando la Sevilla actual, pues, gran parte. Los baños públicos siempre reconvertidos en restaurantes, en sótanos, en bodegas, por sus capacidades, ¿no? Y, por supuesto, el Alcázar. El Alcázar de esta época se conserva en su formato, le da la forma a las manzanas actuales, incluso a la misma catedral, y permite entender, pues, la monumentalidad de esa zona. Dentro del Alcázar, evidentemente, conocemos mejor los palacios principales. Palacio del Yeso. Los estudios arqueológicos demuestran que es algo más complejo de lo que se podía pensar en un primer momento. Este palacio, que es un paradigma de la arquitectura almohade, empieza a retroceder en el tiempo en alguna de sus fases respecto al periodo almohade y a avanzar en el tiempo respecto a otras, de manera que es un edificio que hay que investigar muchísimo mejor, es más complejo de lo que podíamos pensar. Es un edificio que responde ya a otra métrica, una métrica muy superior en tamaño a la de los edificios de época taifa y edificios anteriores, pero esto es transportable a otras zonas de la ciudad, allí donde se ha podido excavar, aunque hay casas de todos los tamaños. El formato es parecido. Las calidades pueden ser diferentes, pero se nota un cambio de tamaño generalizado respecto a periodos anteriores. En el Alcázar de Sevilla, de esta época, pues se conserva gran parte del Palacio de la Contratación, que vamos a trabajar precisamente a partir de dentro de un par de meses o de 3. De esa época, de época almohade, conocemos la construcción de un eje, que es esta línea roja, que permite trabajar cada uno de los edificios que se van a construir a uno y otro lado de manera ortogonal. Son todos prácticamente iguales. Este es el de la Montería que excavamos hace 20 años, con una métrica muy similar a la anterior, unos 80 pies por 80 pies. El urbanismo interior del Alcázar, constituido en este momento, es muy racional, muy ortogonal. Pero es un urbanismo que va a ser destruido posteriormente por las reformas castellanas, cambiando su orientación. Aquí tenéis la evolución. Simplemente el paso de este formato, que es el almohade, al primer cristiano, Alfonso X, que construye el Palacio Gótico, y después a Pedro I, aquí en azul, que transforma ya radicalmente el sustrato, pues supone un cambio completo de orientaciones. Esas orientaciones, pues evidentemente, quedan reflejadas en el sistema de acceso actual. Pero no voy a entrar en esto porque me salto de asunto. Unas 10 casas, más o menos, han podido ser excavadas parcialmente dentro del Alcázar que sean completamente almohades. Muchas de ellas fuera del área palatina. Por ejemplo, en el Jardín Inglés tenemos, les decía, que al Alcázar le hemos ido arrancando a cachitos información sobre el periodo islámico. No es fácil porque los edificios musulmanes están debajo de los actuales. Siempre se pensaron que eran musulmanes reconvertidos, no lo son en su mayor parte, ¿eh? Están debajo o están ocultos en zonas que no están controladas por el Alcázar en los muros actuales. De manera que con cuentagotas va saliendo todo. Pero sabemos más del perímetro dentro del Alcázar o de las zonas secundarias que de los palacios fundamentales. No obstante, poco a poco vamos sacando información. Y del resto de la ciudad, pues cada vez más. Pero al resto de la ciudad le pasa algo que ya les he comentado antes, que sí, hay muchas excavaciones urbanas, yo he hecho muchas, pero constreñidas a espacios muy reducidos cuya capacidad para aportar información arqueológica valiosa es muy débil. Es decir, ahí yo podría decir que de decenas de intervenciones arqueológicas
muchas que he hecho yo, que directamente no sirven para nada o sirven para poquísimo. Pero claro, en su contexto, hablamos de casi 1000, que yo sepa, pues sí que hay mucha información, evidentemente, sobre la ciudad almohade y sobre su transformación en la ciudad castellana. Vamos a ver si yo enlazo. Bien. Me refiero a esto. Lo que sé de los edificios que hay debajo del Palacio del Rey Don Pedro, o de la Montería, o del León, o del Patio de Banderas, es a base de retales que voy uniendo como puedo. Sin embargo, en el momento que ya puedes excavar en el Jardín Inglés, por ejemplo, o en cualquiera de los entornos abiertos del Alcázar, pertenecientes antiguamente a los recintos almohades, pues ya la cosa cambia, porque puedes hacer excavaciones en extensión y en esos lugares las profundidades son menores, ya para este periodo, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Entonces conocemos, sobre todo, funciones, alfarería y sobre todo funciones del viario, es decir, instalaciones, alcantarillados, tomas de agua. Sabemos más de la red de alcantarillado de la Sevilla almohade si las colocamos en un plano que de las manzanas en realidad o de las viviendas. En el Alcázar pasa lo mismo. Esta excavación, por ejemplo, es del Jardín Inglés. Es almohade, una vía con su alcantarillado transformada en época castellana, ya en el siglo XIII, transformada, por decir algo, eliminando el alcantarillado para construir pozos ciegos. Es decir, una bajada de nivel enorme también en este punto, a ese nivel. Hay otras zonas que se conocen bien y que me da hasta vergüenza hablar de ellas, ¿no? Dentro del mismo Alcázar o como contacto con la ciudad, pero dentro de uno de los recintos del Alcázar está la Mezquita Mayor. La Mezquita Mayor desde hace años ya no es ningún misterio, pero cuando empezamos a excavar hace 20 años en este sector, precisamente sí que era un misterio. Las excavaciones que realizamos permitieron descubrir que la catedral se apoyaba pared por pared sobre los muros de las mezquitas anterior, definiéndose el formato, los tramos de nave a través de los estribos, descubriéndose las murallas perimetrales y, por supuesto, los pilares interiores. Hoy día, la mezquita mayor pues se conoce muy bien, lo mismo que el área de la Mida y del saneamiento perimetral de esa mezquita. Cuando yo empecé a excavar en Sevilla, la mezquita mayor era muy desconocida. Se conocía, se hipotetizaba sobre ella, pero ahora está muy bien definida, sobre todo después de los estudios de Alfonso Jiménez y de Antonio Almagro y de Álvaro Jiménez, pues yo creo que se conoce relativamente bien, a pesar de que está a 1,5 metros de profundidad respecto a la catedral actual, naturalmente. Me interesa destacar de la Mezquita Mayor algo que observamos en la base de la Giralda y que nos viene a confirmar la especial cualificación que tenían los ingenieros almohades para la construcción a gran escala en aterrazamientos, en cimentaciones y en acondicionamientos del terreno. La Giralda tiene, como dice Al-Salá, como comenta en sus escritos, muy poca cimentación, pero es una cimentación bastante sólida, con una argamasa muy compacta que hemos podido documentar, sobre la que se erigen una serie de hiladas de sillar que van progresivamente apelmazándose. Es una cimentación muy inteligente hasta llegar a la caña, en la cual la unión de los bloques es a hueso. Es decir, hay un intento de generar un asiento suficientemente elástico para que los
movimientos de tierra en un ambiente tan dúctil de sustrato no generen colapsos en edificaciones tan altas. Sevilla hay un gran terremoto cada 100 años aproximadamente. La Giraldá ha resistido muchísimo y lo ha resistido gracias a esta inteligente cimentación. Que sucede algo parecido con la misma preparación del terreno para la construcción de la mezquita mayor. Las excavaciones demuestran que hay un desnivel agudo de 6 metros entre una parte y otra del espacio que luego va a ocupar la mezquita mayor. Bueno, los espacios inferiores, los que están más deprimidos, se colmatan, se rellenan y se dotan de una losa de cimentación enorme que va a servir de base de construcción a gran parte de la mezquita. Esto es un esfuerzo romano prácticamente, que empieza a detectarse también en el mundo gótico a partir del siglo XIII, siglo XIV. Lo interesante es que la Sevilla islámica, a partir del siglo XII y en el XIII también, demuestra una solvencia enorme a nivel de preparados de terreno. Esto sucede también en la misma Torre del Oro, donde hay un pilotaje sobre un terreno húmedo que parece que está extraído de Vitruvio. Hay un sistema de emparrillado sobre el que va una cimentación de argamasa que da pie al pie de aguja de bloques de piedra y después a la fábrica de tapial. Para hacer este pilotaje se necesitan martinetes y esto estaba durante la Alta Edad Media prácticamente abandonado. Es decir, hay una recuperación de las técnicas constructivas, no al 100%, evidentemente, pero bastante interesante en época almohade. En Sevilla, que hayamos podido documentar, muchos autores denominan coloquialmente, ¿no?, a los almohades, o los definen como los romanos del Islam, ¿no? Una arquitectura muy pobre, en principio, pero con unas cimentaciones allí donde lo necesitan, que son especiales, son espectaculares. Dentro de poco excavaremos la Torre de la Plata. Hay un proyecto que permitirá, si es posible, transformar todo este sector y poder llegar a su base. Veremos si aquí sucede lo mismo. En fin, por simplificar, las edificaciones de esta época, en contraste con las de las primeras épocas islámicas en la ciudad de Sevilla, son pues como sigue. Hay cimentaciones débiles para la mayoría de las viviendas, pero muy sólidas en plataformas, en cimientos especiales, en los edificios públicos, sobre todo en los militares. Las fábricas ya comienzan a ser de ladrillo por sistema. Hay una industria potente del ladrillo y de la cal en la ciudad. Los morteros son relativamente pobres y las fábricas suelen ser relativamente irregulares, pero siguiendo proporciones muy canónicas en base a la métrica islámica. Los suelos siguen siendo de almagra. Hay redes de alcantarillado, las calles estrechas, tierra batida, adaptación a la topografía, una ornamentación en las viviendas cada vez más finas, etc. No quiero aburrirles, simplemente decirles que hay un cambio radical entre el mundo islámico a nivel material previo al siglo XI y posterior al siglo XI. Si vemos una imagen, y ya concluyo, de la ciudad actual, en el siglo XVI o en el siglo XVIII, pues estamos asistiendo básicamente a una imagen de la ciudad almohade. Yo divido en cuatro. En nada que vemos ese urbanismo actual de la ciudad de Sevilla, intramuros, en cuatro sectores que tienen un formato muy diferente. Esos sectores son los que les voy a comentar. Cada uno de ellos refleja un momento de la expansión islámica. El sector primero se corresponde con el centro histórico de la ciudad, en el entorno de la Alfalfa, de la iglesia del Salvador, de la gran mezquita de Ibn Adabás. Es una morfología muy intrincada, muy irregular, a una cota muy alta, que es el reflejo de 3.000 años de superposiciones. Aquí es donde están los restos prehistóricos, los romanos y hasta los de época taifa.
En ese sector, probablemente me atrevería a decir que los cambios respecto a la ciudad musulmana son mínimos a día de hoy, en la apariencia de las fachadas, evidentemente, y en la transformación de los espacios interiores. El sector 2 es la zona norte de Sevilla. En este sector, el urbanismo es muy diferente hoy día. Es un urbanismo radial, es un urbanismo que depende de la adecuación de las viviendas a partir del siglo XI a las vías de salida de la ciudad, que son esta hacia Córdoba, esta hacia el norte, hacia Mérida. Las viviendas se adaptan a esa vía y, obviamente, mayores a las del sector antiguo, van generando espacios diferentes, más amplios, más trapezoidales, si quieren. Para llegar a los niveles islámicos en el sector primero, podemos bajar varios metros. Sin embargo, los niveles islámicos en el sector segundo están casi a flor de piel. ¿Qué ocurre? Que, salvo las edificaciones del entorno de las vías, que después son las calles principales, a medida que nos alejamos de ellas, nos encontramos con áreas de huertas que no van a ser ocupadas hasta mucho después. Es decir, hay un enorme vacío de información si nos alejamos de esas vías principales. No obstante, es una información para el futuro muy accesible porque esos restos están a muy poca profundidad. El sector 3, que es este, que es el que se le gana al río a partir de su cambio de cauce en el siglo XI-XII, es un sector sorprendente porque paseando por él vemos viviendas del siglo XIX, del siglo XX y observando la ortogonalidad de sus calles y su carácter hipodámico de sus manzanas, podemos entender que es una obra moderna incluso, en cualquier caso cristiana. Pero claro, aquí se ha excavado mucho. Es una zona de grandes manzanas, muy nueva, y allí se ha descubierto que las calles actuales se coinciden con los caminos tradicionales ganados al río una vez que éste se establece en su cauce actual. Es decir, parece ser que hay una compartimentación, una parcelación agraria que queda delatada después en el callejero a través de las calles que se superponen a los caminos originales. Las manzanas serían esas parcelaciones originales. Allí donde se ha excavado, pues esto coincide, es decir, en esta zona tan rica, después de la conquista se establecieron los grandes monasterios, el Palacio de Don Fadrique, construcciones nobles, construcciones importantes que milagrosamente han permanecido hasta nuestros días prácticamente fosilizadas. Es decir, cuando se ha podido intervenir en ellas, aparte de observar toda una evolución durante la edad medieval y moderna de primer orden, los niveles islámicos están también a flor de piel, a 40 o 50 centímetros. Y como se ha trabajado tanto allí, pues hemos podido observar que esas parcelas pues casi coinciden con el espacio lógico para un palacio y su huerta. Así que, siendo una zona tan aparentemente nueva, es de las más interesantes para el estudio de la ciudad islámica hoy día y las más fáciles de investigar. Tenemos grandes esperanzas sobre esa zona. El sector 4, sin embargo, que es el sector actual del puerto, del Arenal, con un urbanismo muy irregular, podría parecer islámico, sin embargo, precisamente porque el cauce del río estaba en esta zona en época anterior al periodo almohade, pues delata una transformación muy radical. De manera que las obras de las edificaciones actuales, que son todas del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, han destruido los restos de las edificaciones almohades y las de época previa al mundo almohade no existen, simplemente porque ahí estaba el río. ¿Entienden? Es decir, si nos vamos a esta fotografía aérea, yo les diría que el sector 1 y el sector 3 hoy día son los más interesantes para el futuro del estudio de la ciudad islámica, pese a lo que pudiera pensarse. La razón es lo que les acabo de comentar, el cambio del río y la evolución de la ciudad entre el siglo XI y el siglo XII.
¿Qué queda por saber a nivel urbanístico? Pues todo, evidentemente, menos de la ciudad almohade, pero de la ciudad previa al periodo abadí, ¿dónde están los recintos amurallados? Alucinante, pero es que no lo sabemos. No hemos tocado ni uno todavía. No sabemos dónde está el famoso Alcázar, la Dara Limara, la casa del gobierno, la casa el Alcázar que se construye tras la destrucción por los normandos, por los vikingos en el siglo IX, o por Abderramán en el año 914. Desde luego no está identificado. No están identificadas las instalaciones portuarias, claro, el río no es el mismo que el actual. Y no están bien definidas las conexiones entre la ciudad antigua, romana, y esa ciudad islámica incipiente. De la ciudad post-abadí, pues, conocer mejor la cronología de su muralla, si es almohade o es almorávide, o en qué partes sí y en qué partes no. Si el tópico de que todas las iglesias están sobre mezquitas de barrio es verdad o no, porque se ha excavado en muchísimas y todavía no hay ningún indicio a ese respecto. La última, Santa Catalina, sobre la que teníamos una esperanza enorme, y de momento parece ser, según lo que comentan, esto no está publicado, pero lo que comentan los investigadores, que la cosa no está tan clara. Habría que verlo, evidentemente. Y después, muy interesante, las atarazanas y las instalaciones portuarias de época almohade, que se entienden dónde están, pero todavía no se han podido tocar ni una sola vez. En eso estamos. Consecuencia de esta charla tan destartalada, por decir algo, creo que a la arqueología islámica de Sevilla y en general le hace falta una inversión a el circuito de conocimiento o de analítica que tienen otros periodos. Es decir, parece mentira, pero llevamos especulando sobre hipótesis, sobre cronologías de unas murallas, de unas viviendas, de unas casas, de una época en concreto, cuando tenemos herramientas suficientes para poder demostrar bastante fiablemente y salir de duda. Es decir, datar absolutamente hoy es posible, cada vez lo hacemos más en estas ciudades, pero tienen que tener en cuenta que por las peculiaridades de la arqueología de urgencias no ha sido frecuente que la identificación de esa materialidad islámica esté al mismo nivel que la de otros periodos. Cuando excavamos prehistoria, definimos casi perfectamente y hacemos estudios de todo tipo. Lo mismo casi en época romana o en época tardoantigua, pero a nivel islámico hasta hace relativamente poco, y en todas nuestras ciudades, no se ha comenzado a investigar de una manera seria en materia de arqueología. Y los resultados, evidentemente, como está sucediendo en Sevilla o en Córdoba o en Murcia, pues son impresionantes, naturalmente. Claro, yo no diría esto si no fuera porque lo que conocemos a través de estos análisis y de estas investigaciones rompen con aquello que nosotros aprendimos en la universidad. Los paradigmas cambian. ¿Por qué? Porque nada es igual, nada es lo que parecía en materia de cronología, de fábricas, de cimientos, de torres, de almenados, de puertas, de edificios, de topografía, de justificación urbana. Todo esto ha cambiado y ha cambiado pues, en base a la aplicación de unas analíticas y de unas metodologías de trabajo que son habituales en otros periodos históricos. Y, en fin, por ello creo que es necesario revisar otros núcleos urbanos y otros edificios similares, pues la interpretación basada solamente en la historiografía, solamente, y en las analogías, pues se ha mostrado a veces insuficiente y en muchísimas ocasiones errónea. Y nada más, quedo a su disposición para cualquier pregunta.